Fíjense, el ejercicio 5 dice, en conejos el color es debido al gen dominante C, o sea, hay un gen C que permite el color, y el albinismo es alelo recesivo C minúscula, acuérdense de la epistasis. Luego el negro es resultado del gen dominante N, o sea, tiene que estar C presente que permite el color, o en el fondo ausente el C minúscula que produce albino, y el pardo es producto de solelo recesivo N. O sea, la típica epistasis. ¿Qué tipo de epistasis es si es el alelo recesivo el que inhibe el color en el locus N? Dominante, recesiva, doble dominante, doble recesiva. ¿Cuál es? Si el alelo epistático, es decir, el que enmascara o suprime la expresión de alelos ubicados en otro locus es recesivo, la epistasis es recesiva y la proporción fenotípica F2 es 9:3:4. Este es el caso. Si el alelo que produce el enmascaramiento es dominante, se llama epistasis dominante, y en ese caso la proporción F2 es 12:3:1. Bien, dice, se cruzaron conejos pardos homocigotos con albinos que llevaban el gen para negro en estado homocigoto. Los conejos F1 se cruzaron con su doble recesivo, o sea, nuevamente aquí un cruzamiento de prueba, y los resultados luego de muchos cruzamientos fueron 34 negros, 66 pardos y 100 albinos. La primera pregunta es si estos locis están ligados. Entonces, para saber si los locis están ligados, yo debería esperar ver una proporción fenotípica que no se ajuste a la segregación independiente. En este caso, ¿cuál sería la proporción fenotípica de segregación independiente? Hagamos el cruzamiento. Entonces me dice que se cruzaron conejos pardos homocigotos. Para ser pardo tiene que tener C mayúscula, N minúscula, N minúscula, porque para ser pardo tiene que tener color y C permite el color. Y ese se cruzó con albinos, decía que tenían el gen negro en estado homocigoto. Para ser albino tiene que tener C minúscula, N y N. Estos son los parentales. ¿Cuántos tipos de gameto da este individuo? Dígame el gameto de ese individuo. Y también el de este individuo. C mayúscula, N minúscula. Ese. Y este va a ser C minúscula, N mayúscula. Supongamos que hay segregación independiente. No sabemos si hay ligamiento. Me están preguntando si hay ligamiento. El heterocigoto producto de este cruzamiento, el F1, ¿cómo sería? Sería la mezcla de esto. O sea, el individuo sería, lo voy a poner primero en notación de segregación independiente, suponiendo que hay segregación independiente. Sería un individuo C, C, N, N. Ese sería el típico heterocigoto doble. Si estuviese en notación de ligamiento, ¿cómo sería? Sería C mayúscula, N minúscula, / C minúscula, N mayúscula, ¿no? Exactamente. ¿Y entonces qué sería cis o trans? ¿Trans? Claro, sería trans. Supongamos que estamos en este escenario de la segregación independiente. Este individuo, ¿cuántos tipos de gametos da? 4. 4. Gametos del F1. Deme los gametos de este individuo. C mayúscula, N mayúscula. El siguiente. C mayúscula, N minúscula. C minúscula, N mayúscula. Y finalmente. Y C minúscula, N minúscula. Si hubiese segregación independiente, estos se producirían todos en igual proporción. Dice que este individuo F1 se cruzó con un doble recesivo. ¿Qué color es este heterocigoto? Tiene C mayúscula y tiene N mayúscula. Por lo tanto, va a ser negro. Negro. Y lo estoy cruzando en un cruzamiento de prueba con CCNN. Con ese individuo. Ese individuo, que si ustedes lo notan en el ligamiento, va a ser CN/CN. Ese individuo, ¿de qué color es? ¿Albino? Este albino va a dar un solo tipo de gameto. Este individuo está dando esos gametos. Y este individuo albino va a dar un solo tipo de gameto. ¿Qué gameto va a dar? Este. C minúscula, N minúscula. Va a dar C minúscula, N minúscula. Entonces, de cruzar estos individuos, voy a tener los siguientes genotipos y ustedes me van a decir qué fenotipos debería tener. Los voy a poner ahora en notación de ligamiento. Este individuo albino
va a dar ese gameto. Entonces, todos estos se van a unir con el del individuo albino, que va a ser ese gameto. Si hubiese segregación independiente, todos se producirían en la misma proporción. ¿De qué fenotipo es este individuo el primero? Negro. Fíjense que cuando me dan el resultado del cruzamiento me dicen que los observados negros son 34. ¿Este individuo de acá de qué color es? Pardo. De esos pardos me dijeron que eran 66. ¿Y este de acá de qué color es? Son albinos. ¿Y el de abajo? También albino. Fíjense que si ustedes lo ponen en proporción, voy a tener proporción un negro, un pardo y dos albinos. Esa es la proporción de segregación independiente. Antes, ¿se acuerdan que era 1 es a 1 es a 1 es a 1? Eran 4 clases fenotípicas distintas, pero aquí hay 2 que porque hay epistasis recesiva se juntan en una. Entonces, la proporción de segregación independiente cambia por la epistasis. Esa es la proporción de segregación independiente. Un negro, un pardo y dos albinos. Fíjense que de albinos me dijeron que habían 100. Esos son los observados. Para que se ajusten a esta proporción, en total, ¿cuántos individuos tengo? ¿Cuántos individuos son en total? ¿Lo suman ustedes? 200. Entonces, si hubiese segregación independiente, ¿cuántos yo esperaría en cada grupo? ¿Cómo se calcula el esperado? Es dividir el 200 por los términos de la proporción. O sea, espero 4 tipos, así que lo que hago es 200 dividido por 4, son 50. ¿Ya? Y este valor lo multiplico por lo que yo espero la proporción. Por ejemplo, de los negros espero 50. eso por 1, ¿cierto? De los pardos espero esto por 1. Y de los albinos espero esto por 2. ¿Ya? Y eso me da los 200 totales. Entonces la pregunta es, para saber si hay ligamiento o no, o para descartar la segregación independiente, si esto, ¿no es cierto? Esto, 34, 66, 100 es igual a 50, 50 y 100. ¿Qué creen ustedes así a primera vista? ¿Hay o no hay ligamiento? Yo creo que no hay ligamiento. O sea, ¿usted cree que la hipótesis nula que estoy escribiendo ahora es la correcta? Sí. Ya, esa es mi hipótesis estadística. Hay que hacer la prueba de chi cuadrado. ¿sí? Hay que hacer la prueba de chi cuadrado para sustentar los datos. Y la H1 es que los datos no se ajustan a esa proporción. Entonces mi H1 es esto. Fíjense, esto es fácil. Acuérdense la fórmula. Tengo que calcular el observado menos el esperado. Eso menos esto. Para las 3 categorías. Luego, elevar esto al cuadrado. El elevar al cuadrado en Excel es ponerle este acento circunflejo y aquí uno puede poner la potencia que quiera. Y finalmente dividir todo eso por el esperado, o sea, este de acá dividido por 50 y después sumarlo todo. El chi cuadrado va a ser este, el chi calculado va a ser este valor. Ese es mi chi cuadrado 1024. Ahora ustedes busquen en su tabla de chi cuadrado si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Ahora denme el valor de chi cuadrado de la tabla. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? Deberían haber 2, ¿no? El chi cuadrado para 2 grados de libertad es de 5,991. ¿Qué hago con ese dato? Ese es el de la tabla. ¿Acepto o rechazo la hipótesis nula? ¿Se rechaza? Se rechaza la hipótesis nula. Como el chi calculado es mayor que el de la tabla, siempre se rechaza la hipótesis nula. Entonces, como conclusión, decir que se acepta o rechaza no es concluir. No se ajusta la proporción. ¿Habría ligamiento? Tengo que concluir en relación a la pregunta que me hacen. ¿Están estos genes ligados? Entonces, conclusión, no hay segregación independiente, por lo tanto, hay ligamiento. Ya. Si los genes están ligados, tengo que calcular la distancia. ¿Cómo calculo la distancia? ¿Cuáles serían los parentales y cuáles serían los recombinantes de estos de aquí? Quedamos que el heterocigoto es un heterocigoto trans de estos gametos. ¿Cuáles son parental y cuáles son recombinantes? Este gameto, ¿parental o recombinante? Recombinante. Recombinante. Este de aquí, ¿parental o recombinante? Parental. Parental.
Este de acá Parental. y este de acá. Recombinante. Combinante. Ese recombinante y ese recombinante, y estos dos son parentales. Tengo que contar todos los individuos recombinantes. Fíjense que yo lo que veo es el fenotipo. ¿Cuál es el único recombinante que puedo detectar? El negro. El negro, porque no hay albinos parentales y recombinantes, así que no los puedo diferenciar. Pero los gametos recombinantes se tienen que producir en igual proporción. Así que uno podría estimar de los total de albinos cuántos son recombinantes. Veamos, fíjense, este es el individuo trans. Esta, digamos que es una cromatida que viene de un cromosoma paterno y el otro viene del cromosoma materno. Si hago la recombinación, este de aquí va a ser un gameto recombinante, lo voy a poner ahí. Esa va a ser una opción. Ese con ese se juntan. Así que voy a tener un gameto que va a ser C mayúscula, N mayúscula. Ese gameto C mayúscula, N mayúscula va a dar origen a negro. Y me dijeron que eran 34 individuos. Y el otro que se podría producir sería este, C con N. Si se produce ese, me va a dar C N minúscula y se tiene que producir en igual proporción. Este gameto me va a dar un individuo de qué color? Albino. Si este de acá, en azul, produjo 34 individuos. Y como la recombinación es un intercambio de segmento, entonces, ¿cuántos albinos deberían ser recombinantes? ¿La misma cantidad que negros recombinantes o una cantidad distinta? La misma cantidad. La misma cantidad, porque hay un intercambio de segmentos. Por lo tanto, yo puedo asumir que de estos 100 albinos hay 34 que son recombinantes. Dicho eso, puedo calcular la distancia. Entonces, la distancia sería el número de recombinantes, que en este caso serían ese número de recombinantes por 2, 34 más 34, dividido por el total, que eran 200, y esos van a ser 0,34. Por lo tanto, ¿cuántos centimorgan son? 34. Hay 34 centimorgan de distancia. Esa es la distancia que separa los loci. Profe, no caché bien por qué había 34 albinos. Porque No fíjese, entendí. esto es un intercambio de segmentos. Por lo tanto, si esto ocurre en una determinada proporción, esto también debería ocurrir en la misma proporción. Entonces, ¿qué proporción ocurrió esto para producir el gameto negro? Produjo 34 individuos. Por lo tanto, el gameto albino también debería producir 34 individuos.